Bien, ahora sí, llegamos al tercer videíto de cardio y específicamente acá vamos a hablar de lo que es la fisiología cardiovascular. Eh, por empezar, me gustaría tomar un poquito esta imagen que tienen ustedes aquí delante como referencia, ¿sí? Lo que ustedes están viendo de fondo básicamente es el corazón, ¿está bien? Este corazón que tiene su grasita acá pegadita al pericardio, a la capa externa, ¿sí? Esto que ustedes ven en una coloración un poco más nacarada, ¿sí? Ese es el pericardio, básicamente. Estos vasos que ustedes ven acá, sobre todo los de color rojo y los de color azul, son vasos arteriales y vasos venosos. Los vasos arteriales rojos son esas famosas arterias coronarias que la gente nombra tanto, que hacen tanto sufrir, ¿sí? Que se infartan, valga la redundancia, y que son las primeras ramas de la arteria aorta. Esto que ustedes ven acá es la arteria aorta, en este caso aorta descendente. Fíjense, este es el tórax de ustedes y a partir de acá ya comenzaría el abdomen, ¿está bien? Hasta su división terminal, que son estas dos ramas que van a ir hacia los miembros inferiores del Señor, que son las arterias ilíacas primitivas. Pero noten, chicos, por favor, que de este vaso rojo salen ramas, ¿sí? Salen ramas. Estas ramas, fíjense cómo van cambiando el calibre hasta terminar en unas muy finitas que se van a dirigir hacia las células, que son los vasos capilares. ¿Cómo retornan? Por las venas, que son las de color azul, ¿sí? Entonces, si esto es el corazón, esta es la base del cono cardíaco que habíamos dicho, ¿sí? Esta es la base, esto es un cono, y este es el vértice, ¿está bien? Nosotros aquí tendríamos, por ejemplo, que no está el pulmón izquierdo y el pulmón derecho en esta zona, ¿sí? Entonces, si sacamos eso, que claramente está sacado porque no está, y no lo puedo borrar, ahí está, vamos a dejar ese aunque sea. Fíjense, del corazón y hacia arriba, acá tienen un vaso de color azul y esta no es nada más y nada menos que la vena cava superior. Y del corazón hacia abajo, acá tienen otro vaso de color azul que viene desde otras partes del cuerpo y es la vena cava inferior. Las dos drenan en esta orejita que está acá, que es la aurícula derecha. Desde la aurícula izquierda, desde el ventrículo izquierdo, sale una estructura, en este caso roja, ¿sí? Que se va a dirigir justamente a todos los tejidos, naciendo y haciendo un callado, que es la arteria aorta. ¿Está bien? Esta imagen que tienen ustedes acá es la parte vascular del cardio, es decir, son los vasos sanguíneos que van a estar transportando a los elementos formes y no formes de la sangre, ¿sí? En este caso lo que ustedes están viendo son glóbulos rojos. ¿Está bien? Me quise detener un toque en esta imagen para que ustedes vean con un poquito más de detalle todo lo que estuvimos hablando y ahí la bestia que los está saludando. Desde el punto de vista fisiológico y anatómico, ¿sí? Nosotros habíamos dividido el corazón en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Cada una de las mitades tenía dos cavidades, ¿sí? Una cavidad que se llamaba aurícula y otra cavidad que se llamaba ventrículo. Desde el punto de vista fisiológico, nosotros vamos a tener dos tipos de circulación. Por eso se dice que la circulación es doble, porque la sangre pasa dos veces por el corazón. Una primera circulación, a la que vamos a llamar circulación menor, es la que está determinada en el corazón, vamos a ponerle otro color, en el corazón derecho, ¿sí? Esta sangre que viene por el corazón derecho, si ustedes quieren, tiene sangre carbo-oxigenada. Esta sangre se oxigena, ¿dónde? A nivel pulmonar y retorna al corazón izquierdo, ¿sí? Como sangre ya oxigenada. Del corazón izquierdo, recordarán ustedes, y acá está bien marcada, nace un vaso que se denomina arteria aorta, ¿sí? Que hace un callado, y es esto que ustedes ven acá, y se dirige hacia todos los tejidos del cuerpo, culminando en vasos capilares arteriales. Y esa va a ser mi circulación sistémica o circulación mayor. Entonces, fíjense, acá tienen el recorrido, ¿sí? Esto es pregunta de examen, ¿está bien? ¿Desde dónde a dónde se dirige justamente la circulación menor? Bueno, arranca en el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, esta arteria pulmonar va hacia los pulmones a nivel alveolar, donde se produce el intercambio de gases, es decir, la hematosis, y retorna a través de las venas pulmonares, que son 4, ¿sí? 2 venas pulmonares derechas y 2 izquierdas, ¿a dónde? A la aurícula izquierda. A partir de acá
empezamos a hablar de lo que se llama circulación mayor o sistémica, ¿sí? Esta sangre se va a dirigir desde el ventrículo izquierdo, ¿sí? Hacia la arteria aorta, de la arteria aorta va a ser el callado, la arteria aorta va a empezar, a dar sus primeras ramas, ¿sí? Estas ramas tienen un calibre enorme y a medida que van avanzando por el cuerpito de ustedes, va a ir disminuyendo ese calibre transformándose en arteriolas hasta que luego se transforman en arteriales. Noten el cambio de color de las letras, ¿sí? Estos capilares arteriales, ¿sí? Se van a transformar entonces en capilares arteriales venosos. Estos capilares arteriales venosos luego van a hacer el caminito inverso, sigan las flechas, fíjense, es un circuito, ¿sí? Se van a transformar en venas y las venas van a drenar en la vena cava aurícula derecha y el corazón sigue su recorrido. Cuando ustedes acá ven que dice venas principales, significa que son las venas que ustedes pueden ver a través de la piel, ¿sí? Me refiero a vena cefálica, vena mediana, vena radial, la que quieran, ¿sí? Son las venas que tienen nombre, ¿está bien? Lo que sí, todas las venas van a drenar en una única vena, ¿sí? Que se va a llamar vena cava. Recuerden ustedes que cuando hablamos de lo que es tórax para abajo, vena cava inferior, y lo que es tórax para arriba, es decir, cabeza y cuello, vena cava superior. Pero las dos van a drenar en un único lugar, que es la aurícula derecha, ¿sí? Noten, por favor, también acá los cambios de color en el corazón derecho y en el izquierdo. Color azul, dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense a dónde va el dióxido de carbono. Color rojo ya es oxígeno. Por lo tanto, noten desde dónde sale el oxígeno, que es a través de los alvéolos pulmonares. Estas rayitas que ustedes ven ahí son las mismas rayitas que ustedes ven acá abajo, son los capilares. Quiere decir que acá están los alvéolos. Y ahí es a donde nosotros en aparato respiratorio hacíamos ese intercambio de gases. Chicos, este recorrido conviene que se lo aprendan, ¿sí? De entrada. Desde dónde a dónde y cómo es que circula la sangre. En base a esto nosotros vamos a decir 3 características. Número 1, la circulación de ustedes es doble. Número 2, la circulación de ustedes es cerrada. ¿Sabes por qué? Porque la sangre siempre va a circular por adentro de vasos. Nunca va a extravasarse, a salir del vaso. Cuando la sangre se extravasa o sale del vaso es porque hay una herida, es porque hay un corte, es porque hay algo. Pero mientras no haya nada de eso, la sangre siempre va a circular por los vasos sanguíneos. Por eso se llama cardiovascular, ¿sí? Y a su vez, les voy a agregar una tercera característica más, y es que la sangre del cuerpito de ustedes, la circulación, es completa. ¿Y sabes por qué es completa? Porque entre aurículas y entre ventrículos hay un muro de separación. Por lo tanto, nunca se va a mezclar el contenido de un ventrículo con el otro, ni el contenido de una aurícula con la otra. Cuando esto pasa, es porque ya hay un problema ya hay algo que es patológico, ¿sí? Entonces hay que ir al cardiocirujano para que el cardiocirujano lo arregle. ¿Está bien? Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen repetida, ya la vimos en la presentación anterior, en presentaciones anteriores, pero fíjense cómo siempre vamos a ir repitiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, la sangre que sale del corazón va a salir a través de la arteria aorta, que va a tirar ramas. Estas ramas van a ser de menor calibre que la arteria aorta, ¿sí? Y luego, para llegar a cada una de las células, va a ir disminuyendo cada vez su tamaño, ¿sí? Primero van a ser arterias, que se van a llamar arterias principales, arteria renal, arteria hepática, arteria, ahora se me fueron, mesentérica, ¿sí? Para el intestino, la que quieran, ¿sí? Arteria vesical, arteria uterina, la que quieran. También se llaman arterias principales. Pero para llegar a irrigar a cada una de las células de esas estructuras orgánicas, van a seguir disminuyendo su calibre hasta culminar en vasos muy finitos, que se llaman vasos capilares. Como son arteriales, se van a llamar capilares arteriales. Dejo el oxígeno en la célula y me llevo el dióxido de carbono. ¿Cómo me lo llevo? Con un vaso capilar, pero en este caso venoso. Y la sangre
¿sí? Los vasos, en realidad venosos, van a ser el camino inverso. En vez de llamarse arteriolas, se van a llamar vénulas. Y después se van a llamar venas principales, ¿sí? Por ejemplo, vena safena, vena hemorroidal, ¿sí? Vena uterina, la que quieran, y van a drenar todas en un vaso en común que va a ser la vena cava, ¿sí? Recuerden, si hablo de tórax para abajo, vena cava inferior, y si hablo de cabeza y cuello, vena cava superior. ¿Pero dónde van? Al corazón, específicamente a la aurícula derecha para continuar con el recorrido, ¿sí? Acá cuando dice sale sangre oxigenada del corazón, ustedes a esta altura ya saben que lo que sale del corazón son arterias, por lo tanto la única sangre oxigenada que sale del corazón lo hace a través de la arteria, pues cualquier cosa, lo hace a través de una arteria que se llama justamente arteria aorta y es la que encargada de llevar oxígeno, ¿sí? A todos los tejidos. ¿Está bien? Se produce el intercambio capilar, vuelve esa sangre carboxigenada a través de las venas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es que se produce todo esto? Esto se produce automáticamente. El corazón es un órgano muscular, pero como yo ya les dije anteriormente, es un órgano muscular que tiene capacidad contráctil por sí solo, ¿sí? Y esto es porque básicamente tiene un sistema de control que es eléctrico, ¿sí? Es eléctrico desde el punto de vista celular. ¿Qué quiere decir? Que el corazón, como es un órgano autónomo, automáticamente se va a regular. Y eso lo va a hacer a través de una estructura, ¿sí? Que va a tener, ¿qué es lo que va a marcar el ritmo permanentemente cardíaco? ¿Sí? Tup, 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 ese ritmo, el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces, lo que ven aquí, justamente en la imagen de la izquierda de la pantalla, es un corte de corazón. Nuevamente, este agujero de acá arriba es la aurícula derecha, el de al lado es la aurícula izquierda, ¿sí? Lo que continúa a la aurícula derecha es el ventrículo derecho, ¿sí? Este es el famoso tabique interventricular, porque está entre medio de dos estructuras que se van a llamar ventrículos. El del lado derecho se llama ventrículo derecho, el del lado izquierdo se llama ventrículo izquierdo. Dijimos que a las aurículas llegan, fíjense las flechas, llegan estructuras, ¿sí? A la aurícula derecha van a llegar dos. Esta que está acá, que es la vena cava superior, y esta que está acá, que es la vena cava inferior. Fíjense cómo llegan, ¿sí? Esta sangre va a quedar depositada un tiempo acá. Luego las válvulas, ¿sí? La válvula en realidad aurículo-ventricular derecha se va a abrir. Esta válvula tiene nombre, se llama válvula tricúspide porque tiene tres cúspides musculares. Mirá, una, dos, tres. Se va a abrir y la sangre que está depositada en la aurícula derecha inmediatamente se vuelca al ventrículo derecho. ¿Esta sangre se queda acá? Sí, un ratito. Pero después, la válvula semilunar de la arteria, ¿y por qué digo arteria? Porque las arterias son los vasos que salen del corazón, acuérdense, se va a abrir y esta sangre va a pasar inmediatamente desde el ventrículo derecho hacia el primer vaso que va a salir, que va a ser la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar, como su nombre lo indica, ¿dónde va? Al pulmón. Pero ustedes tienen dos pulmones. Bueno, justamente se va a dividir en una rama hacia el pulmón izquierdo y en una rama hacia el pulmón derecho. Noten, por favor, el color es azul, porque esta sangre está llena de basura. ¿Y por qué está llena de basura y va al pulmón? Bueno, porque el pulmoncito de ustedes es el lugar a donde se produce el intercambio gaseoso y el cuerpo de ustedes saca el dióxido de carbono y deja entrar el oxígeno. Por eso hablamos de una hematosis a nivel pulmonar. Cuando la sangre se oxigena, ¿sí? Ese oxígeno, esa sangre oxigenada, va a salir de los pulmones y se va a dirigir al corazón. ¿Cómo se dirige? Bueno, por medio de 4 venas que van a ser las 4 venas pulmonares. 2 provenientes del lado derecho y 2 provenientes del lado izquierdo. Y fíjense, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Pasa que vienen del otro lado, tengan en cuenta eso, ¿sí? Por eso la imagen está cortada. Pero drenan acá, en la aurícula izquierda.
son 4, 2 de cada pulmón. Y noten el color, no es azul como estas venas que llegan acá, es rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produjo el intercambio gaseoso en los pulmones. Esta sangre oxigenada queda un rato en la aurícula izquierda, luego la válvula o la puerta del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda se abre, esa válvula auriculoventricular que se llamaba válvula mitral o bicúspide porque tenía 2 cúspides, esa sangre pasa al ventrículo izquierdo y después de un tiempo va a ser drenada hacia el vaso más grande que ustedes tienen en el cuerpo y el más importante, que es la arteria aorta. Entonces, vamos a cambiarle de color y a esta altura ya no sé qué color poner para que se note. Fíjense cómo esta sangre va por acá, ¿sí? Y va a salir por este ventrículo izquierdo hacia este caño tremendo que ustedes tienen acá, que es la arteria aorta. La arteria aorta cuando nace, ¿sí? Va a inmediatamente a curvarse, va a hacer lo que se llama un callado, ¿sí? En esta primera ramificación, en este callado, fíjense, saca 3 antenitas, ¿qué quiere decir? 3 ramas, ¿sí? Estas 3 ramas van a ir a determinados lugares del cuerpo, que después ustedes van a ver, ¿sí? Para irrigar determinadas regiones del cuerpo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿sí? Para hacerles a ustedes. Si el corazón está en el tórax, esta es la base del corazón. A los lados, donde están estos cartelitos amarillos, yo tendría los 2 pulmones. Quiere decir que acá arriba estaría más o menos mi cuello. Entonces, el callado de la aorta va a tirar ramas para irrigar todo lo que es cabeza y cuello. ¿Se queda ahí? No, mirá, hace el callado y justamente, acá porque no se ve, pero imagínense que se saca esto, el corazón, la arteria aorta sigue, es más, sigan la flecha. La arteria aorta va a seguir distribuyendo sangre a lo largo de todo el cuerpo de ustedes porque va a tener 3 porciones. Una aorta, la que vamos a llamar torácica, y una aorta, la que vamos a llamar abdominal o descendente. De ahí van a salir las principales ramas, ¿sí? Con los nombres que ustedes conocen: arteria pancreática, arteria estomáquica, arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, arteria hepática, la que quieran. Vamos a irrigar hasta la última célula. Dejamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. ¿Por medio de qué? Por medio de esos vasos capilares, que van a hacer el caminito contrario y van a volver a drenar a la aurícula derecha. Todo esto pasa porque el corazón tiene un mecanismo de control que es propio. Y este mecanismo de control depende pura y exclusivamente de una estructura, ¿sí?, que va a marcar ese ritmo cardíaco y justamente se llama marcapasos cardíaco o marcapasos fisiológico. Ahora, antes de entrar de lleno en lo que es el ciclo eléctrico del corazón para contárselos, hay una cuestión física que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando la sangre llega a las aurículas, esta sangre va a quedarse un rato ahí. Pero adentro de las aurículas, ¿sí?, hay presión. Esta sangre, ¿sí?, cuando llega ahí y se queda un rato, digamos entre comillas que la aurícula va a querer sacársela de encima. Como se la quiere sacar de encima, junta para tener fuerza y cuando la puerta se abra, expulsarla al ventrículo con la suficiente fuerza para que no le quede un solo gramo de sangre. Cuando esto pasa, la aurícula lo que hace es contraerse, aumenta el volumen auricular. ¿Está bien? Aumenta el volumen auricular. Y cuando las aurículas se contraen, se produce algo que en el corazón se llama la sístole. ¿Qué es una sístole? Es una contracción, ¿sí? Cuando hablo de contracción, hablo de sístole. Cuando la puerta valvular se abre, no importa de cualquiera sea, de aurícula o ventrículo, esa sangre es inmediatamente eyectada, es como expulsada, escupida, ¿sí?, con fuerza. ¿Está bien? A esa fase, ¿sí?, en la que yo expulso el contenido, me vacío y me siento liberado, en el corazón lo vamos a llamar diástole. Entonces, hablar del ciclo cardíaco implica hablar de estos 2 procesos, de la sístole y de la diástole. De ahí que ustedes escuchen el término presión sistólica, presión diastólica, es decir, la presión cuando está con mucho contenido y la presión cuando ya está vacío, cuando está relajado.
Este ciclo cardíaco, marcado por las sístoles y las diástoles, está marcada pura y exclusivamente por fases de contracción y relajación. Recuerden ustedes que cuando yo hablo de contracción, aumento el volumen, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de relajación, vuelvo a la tranquilidad, ¿sí? Contraigo, sístole, relajo, es la diástole, ¿sí? Esta imagen que ustedes tienen acá enfrente, estas dos imágenes, ustedes pueden pausar el video, las leen con relajación, con detenimiento, con relajación, justo miré para allá, ¿sí? Este ciclo, chicos, piensen que dura milisegundos, ¿sí? Y es un ciclo que se da automáticamente porque el corazón se regula solito, ¿sí? Y es más, se regula tan solito que tiene un jefe de control acá adentro que es el que va a estar regulando todo. Y estas fases de llenado y relajación, llenado y vaciado, tienen que ver y están regulados por actividad eléctrica pura y exclusiva del corazón y es lo que nosotros registramos todo el tiempo cuando hacemos los análisis a los pacientes. En esta imagen claramente se los dice todo. ¿Cómo logra el corazón impulsar la sangre? ¿Cómo eyecta esa sangre? Por medio de dos movimientos. Una contracción, ¿sí? Y por una relajación. ¿Qué pasa en la contracción? Aumenta el volumen. ¿Está bien? Aumenta la presión adentro o de las aurículas o del ventrículo. Por eso yo voy a hablar de sístole auricular o sístole ventricular. Cuando yo eyecto esa sangre, cuando yo la escupo y me saco esa sangre de encima, me relajo. Eso se llama diástole. Si estoy en la aurícula será una diástole auricular. Si estoy en el ventrículo será una diástole ventricular. ¿Está bien? El ciclo cardíaco entonces comprende dos procesos, un proceso de contracción que se llama sístole y un proceso de relajación que se va a llamar diástole. Eso es el ciclo cardíaco. Entonces, si en el examen les preguntan por el ciclo cardíaco, habrá que marcar a ver cuál opción es o que ustedes pongan sístole y diástole. Repito, sístole, contraigo, diástole, relajo, me saco las cosas de encima. ¿Está bien? Vuelvo a mi volumen inicial, vuelvo a mi presión inicial. Vuelvo. Es como cuando yo les decía, se me van los invitados de casa, ¿entendés? Se fueron. Ay, me relajo. ¿Sí? Es esa misma sensación. ¿Está bien? Contraigo, estoy tensa porque hay gente en mi casa, pero cuando logro que se vayan, ay, respiro. ¿Sí? Más o menos, digamos, trasladado a la cotidianeidad, es algo muy parecido a lo que sucede en el corazón. Esto que ustedes están viendo acá es lo que se conoce como sistema cardio-nector. ¿Y qué es? Es el compás del corazón. Es el ritmo cardíaco. Y ese ritmo cardíaco, yo les dije que estaba marcado por una estructura particular que transmitía una señal, en este caso eléctrica, porque el corazón se controla solito, rítmico, rítmico, rítmico. Quiero que vean y con detalle esta seguidilla de líneas verdes. Esta seguidilla de líneas verdes, quiero que se imaginen ustedes que es como si tuvieran un cable acá adentro, porque se transmite electricidad. Y esa electricidad es la que hace que el corazón se contraiga, es decir, haga la sístole y se relaje. Haga la diástole. Para que todo eso pase, ustedes tienen una estructura que es la que va a marcar el compás del corazón, el ritmo cardíaco. Tac, tac, tac. Esa estructura va a estar ubicada en la aurícula derecha y se va a llamar nodo sinusal. Este nodo sinusal, o también se lo llama marcapasos fisiológico, es el que va a marcar los ritmos cardíacos, ¿sí? Los ritmos de contracción, relajación, contracción, relajación. Este sistema, este nódulo en realidad, es el que dispara una primera señal eléctrica. Esta primera señal eléctrica, y les pido por favor, este es el nódulo sinusal, ¿sí? Sigan las flechas y fíjense para dónde va. Un primer cable va a ir hasta la aurícula izquierda, porque necesito también que la aurícula izquierda se llene, ¿sí? Otro fascículo va a ir para la aurícula derecha también, ¿sí? Y otro también para la aurícula derecha, pero para un lugar en particular, hacia otro nodo, que ¿dónde está?
ubicado justamente entre la aurícula y el ventrículo derecho y se va a llamar nodo auriculoventricular, ¿sí? También se lo llama nódulo de Ashov-Tavara, por las dudas, por si alguno lo lee, ¿sí? Entonces, ¿cómo arranca el circuito de contracción cardíaco? Para que yo pueda hacer la sístole y la diástole, para que yo pueda contraer y relajar, para que esa sangre pase de la aurícula al ventrículo y se abre la puerta, a través de un marcapaso fisiológico, que va a estar ubicado ¿dónde? En la aurícula derecha. ¿Y cómo se llama? Nódulo sinusal. El nódulo sinusal tira la primera señal de descarga, ¿sí? Y la va a tirar de manera tal que cuando dispare se van a contraer las dos aurículas. Esa señal va a llegar hasta el nódulo auriculoventricular, también llamado de Ashov-Tavara, que va a hacer que automáticamente la puerta se abra y esa sangre pase ¿a dónde? Mira, sigan la flecha, al ventrículo izquierdo. Pero es una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, esa señal eléctrica desde el nódulo auriculoventricular tiene que llegar a los dos ventrículos, no a uno, porque ustedes tienen dos corazones, derecho e izquierdo, ¿está bien? No es que tienen dos corazones, ojo lo que van a decir, ¿sí? Sino que tienen a un corazón dividido en 4 cavidades, separadas por un tabique, que es este que está acá en el medio. Entonces, este nódulo auriculoventricular va a recibir la señal que viene del nódulo sinusal e inmediatamente la va a trasladar a otro lugar, ¿sí? A otra estructura que se va a dividir en dos ramas, en una rama derecha y en una rama izquierda, porque la señal eléctrica, chicos, tiene que llegar tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho. Esta rama se va a llamar haz, fíjense, de His, ¿sí? Haz de His, es esto que está acá, el haz de His, que se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. ¿Y dónde van a ir? Sigan las flechas. Ventrículo izquierdo, la rama izquierda, ventrículo derecho, la rama derecha. Una vez que llegan al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, estas ramas van a encargar de dividirse en otras ramas muy chiquititas que se van a llamar fibras de Purkinje o células de Purkinje, y lo que van a hacer es llegar con ese estímulo eléctrico a cada una de las células cardíacas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El corazón se contrae por completo. Entonces, repito, el corazón es un órgano de control autónomo, se excita solo y lo hace porque tiene una estructura propia que va a marcar el ritmo cardíaco. ¿Cómo se llama? Nódulo sinusal o también se lo llama marcapaso fisiológico. Emite la primera señal, esa primera señal que es eléctrica, ¿sí? Va a viajar hacia las dos aurículas y va a llegar hasta el punto medio, que es la zona auriculoventricular, donde hay un nodo. Este nodo auriculoventricular se va a llamar nódulo auriculoventricular o nódulo de Ashov-Tavara, ¿sí? Que va a dirigir esa misma señal eléctrica hacia la zona de los ventrículos. Pero como no puede ir él hasta los dos ventrículos, ¿sí? Va a necesitar una tercera estructura que le ayude y esa estructura se va a llamar haz de His. Esta haz de His se va a dividir en dos ramas, una derecha que va a ir al ventrículo derecho y una izquierda que va a ir al ventrículo izquierdo. Y cuando llega la señal acá, fíjense, a la zona de los ventrículos, ¿sí? Estas mismas ramas se van a dividir en unas cosas muy chiquititas que se van a llamar fibras de Purkinje, ¿sí? ¿Dónde van a ir? A las células cardíacas. Y cuando lleguen a las células cardíacas, el corazón se contrae por completo. Entonces, fíjense, es un sistema eléctrico de control cardíaco. No solo tengo un sistema de control desde el punto de vista fisiológico con la apertura y el cierre de las válvulas, sino que encima está regulado todo por actividad eléctrica, aparentemente. Sí, es correcto. Pero no solo eso, sino que también el corazón tiene regulación, ¿sí? Autónoma. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que pasa. Acá tienen las imágenes gráficas de lo que está pasando, ¿sí? Se dispara la señal, fíjense cómo viaja la señal eléctrica para las dos aurículas, se llena, se abre la puerta y ¿qué pasa? La sangre pasa, ¿sí?
Este es el disparo de la actividad. Fíjense cómo son las fases de llenado y vaciado. Llenado de las aurículas, vaciado de los ventrículos. Llenado de las aurículas, vaciado de los ventrículos. Siempre teniendo la ayuda de esta estructura eléctrica a partir de este marcapaso fisiológico que se llama nódulo sinusal. Este es el ciclo cardíaco, ¿sí? Este es el ciclo cardíaco regido por esta actividad eléctrica cuyo nombre era sistema cardio-nector. ¿Y quiénes están en el sistema cardio-nector? Todos los que son fibras eléctricas. El nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His con sus dos ramas, y no se me olviden de estas estructuras acá chiquititas que se llaman fibras de Purkinje, que son las que van a hacer que el corazón haga esto, es como que se achique. ¿Ven? Esta parte de acá que se achique. ¿Está bien? Eso es cuando las células de Purkinje contactan, perdón, cuando las fibras de Purkinje contactan con las células de Purkinje y el corazón es como que se achica. ¿Está bien? Cuando el marcapaso fisiológico se rompe o no anda bien, es ahí cuando nosotros tenemos que reemplazarlo por el marcapasos que les va a poner a ustedes el cirujano. ¿Sí? A ustedes no, digo, cuando se produce la cirugía. ¿Está bien? Cuando se coloca un marcapasos que no es fisiológico, sino que es un marcapasos más bien terapéutico. ¿Está bien? Este es el sistema cardionector. ¿Qué es lo que regula al ciclo cardíaco? Es decir, las fases de contracción y relajación. Contracción y relajación. ¿Está bien? Asimismo, chicos, cada vez que ustedes se contraen el corazón y lo relajan, todo eso queda marcado pura y exclusivamente en un registro gráfico. Se puede hacer un registro gráfico de eso. Y el registro gráfico de la actividad cardíaca se traduce en esto que está acá, que es el electrocardio de corazón grama. Es decir, es el registro, por eso dice grama por escrito, ¿sí?, de la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma va a estar regido por un patrón particular que va a ser esta estructura que está acá, ¿sí? El complejo P, QRST, y hay excepcionalmente, se me trabó la letra, ¿sí?, la onda U. En este complejo, cada vez que pase ese evento eléctrico, fíjense, por eso está acá, ¿sí?, la imagen vinculada con lo eléctrico, cada vez que se dispare esa señal por parte del nódulo sinusal, va a haber movimiento en ese gráfico. Es decir, mientras ustedes están conectados, cuando ustedes disparen, cuando el nódulo sinusal de ustedes dispare esa primera señal eléctrica, va a haber un primer movimiento. Miren, acá hay un primer movimiento. Cuando las aurículas se llenan, ¿sí?, se produce la fase de llenado, ¿sí? Después de la fase de llenado se va a producir la apertura de válvula. Acá tienen la apertura de la válvula. Esa sangre es inmediatamente eyectada hacia la cavidad que tienen siguiente, que va a ser el ventrículo, ¿sí? Y ahí aumenta la curva. Cuando el ventrículo se vacía, baja la curva, ¿sí? Cuando de nuevo estamos ante la presencia del llenado auricular, otra vez se produce, ¿sí? Y así sucesivamente por los ciclos de los ciclos cardíacos que se repitan. ¿Está bien? Este es el registro gráfico de la actividad cardíaca. La van a ver mejor en una imagen que va a estar volcada en el campus, también animada para que ustedes se den cuenta qué es lo que está sucediendo, pero aún mejor se ve en esta imagen que tienen acá. En esta imagen que tienen acá, fíjense que siempre se repite el mismo patrón. PQRST, PQRST, son ondas. Esto se hace sobre papel milimetrado. Y el papel milimetrado, ¿sí?, es un papel muy particular que está lleno de cuadraditos. Cada uno de esos cuadraditos tiene una altura. Y lo que se mide básicamente es la altura de estos complejos. Se dice, a ver, esto es una lectura muy profunda para que ustedes la hagan, pero depende mucho la medición de la onda R para ver si ese corazón, entre comillas, está sano o no tan sano. Muchas veces, ¿está bien? No es el caso ahora de que lo hablemos, pero fíjense, acá tienen bien discriminado cada uno de los pasos del electrocardiograma. Entonces, ¿a qué corresponde la onda P? A la despolarización, ¿sí? ¿En dónde?
en la aurícula. Esto quiere decir recibo la sangre. ¿A qué corresponde el complejo QRS, perdón. El complejo QRS habilita justamente a hablar de lo que pasa cuando la sangre pasa hacia los ventrículos. ¿Sí? ¿A qué corresponde la T y eventualmente la U, que es una onda mucho más, digamos, horizontal que aparece en los electros? ¿Sí? Es cuando justamente tanto la aurícula como el ventrículo entran en fase de relajación. Y fíjense que no es casual que cada vez que ustedes hablen de fases de llenado y de vaciado y las curvas suban o bajen, los picos suban o bajen, se hable de, mira, diástole, sístole, diástole, sístole. Y una cuestión más, que esto lo nombramos en la clase, ¿sí? Los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos, chicos, van a responder, ¿sí? A las válvulas, pura y exclusivamente al ruido valvular, ¿sí? Entonces, cuando estoy en las aurículas y se cierran las válvulas auriculoventriculares, ese ruido de cierre va a ser el primer ruido cardíaco. La sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Cuando se abre la válvula semilunar de cualquiera de las dos arterias y la sangre pasa del ventrículo, ¿sí?, a la arteria, en ese caso de la aorta, ¿sí?, y la válvula semilunar se cierra, ese va a ser el segundo ruido. ¿Está bien? Lo van a tener discriminado también en una imagen en el campus para que ustedes la puedan ver mejor de lo que por ahí se escucha. Pero básicamente, fíjense que nosotros tenemos un corazón que va a estar formado por 4 cavidades. Y a las 4 cavidades les pasa lo mismo. Y siempre les va a seguir pasando lo mismo. Primero se llenan, después se vacían. Se llenan, se vacían. Por ende, tranquilamente ustedes pueden hablar de 4 fases en este ciclo. 2 fases de llenado y 2 fases de vaciado. ¿Sí? Cada vez que yo recibo la sangre me contraigo, sístole. Cada vez que yo paso la sangre me relajo, ¿sí? Que le paso el quilombo al ventrículo, que lo tenga él. Por ende, el ventrículo se contrae, sístole. Cuando el ventrículo tira la sangre al vaso arterial, entonces el ventrículo se vacía. Y como se vacía, ¡ay!, se relaja. Piénsenlo así, de esa manera, para acordarse sístole y diástole, que tienen que ver con los dos procesos que se dan en este ciclo cardíaco. Chicos, en esta imagen tienen un poco más discriminado lo que es la imagen per se, digamos, del electrocardiograma, ¿sí? Acá tienen justamente lo que va a pasar en cada una de las letras, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre se habla de la onda P cuando es algo que es auricular, ¿sí? Y que siempre se va a hablar del complejo QRS cuando se habla de los ventrículos. ¿Por qué? Porque vamos a lo anatómico, vamos a lo fisiológico. Piensen que la sangre que sale de los ventrículos, sobre todo piensen en el ventrículo izquierdo, esa sangre tiene que salir con la suficientemente fuerte para llegar a cada uno de los rincones del cuerpo de ustedes, es decir, a cada una de las células. Por ende, esa sangre que sale del ventrículo izquierdo a la aorta lo va a hacer con una fuerza tremenda. Por eso es que la curva, fíjense, se mueve y hace estos picos. ¿Sí? Por eso hace este pico en la onda R, porque se vacía, pero se vacía con fuerza. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia entre las aurículas y los ventrículos. ¿Sí? Que cuando la aurícula se vacía porque se la saca de encima. Ahora, cuando el ventrículo se vacía, lo va a hacer con una fuerza tremenda. ¿Sí? Cuando pasa toda la sangre, se cierra la válvula semilunar y es lo que ustedes escuchan. ¿Sí? Por eso, chicos, cuando ustedes toman la presión de un paciente, ¿está bien?, ustedes lo que están midiendo justamente con el estetoscopio es tratando de escuchar esos dos ruidos cardíacos. El primero de cierre y el segundo de cierre. Entonces, fíjense que lo que estuvimos hablando hasta recién, que es la fisiología cardiovascular, hablamos del ciclo cardíaco, de la circulación mayor, de la circulación menor, hablamos del sistema de control eléctrico del corazón y hablamos de un registro gráfico de eso mismo. Bueno, pues resulta que no solamente ustedes pueden hacer un registro gráfico de esto que está pasando, sino que también pueden hacer un registro físico de esto que está pasando. ¿Y cómo lo hacen? Ah, sí, con el amigo de ustedes, con el tensiómetro. Tensiómetro que se va a llamar esfingomanómetro, ¿sí? Es un aparatito que ustedes lo deben conocer, que tiene una manga
¿sí? En esa manga se comprime en la zona del brazo. ¿Por qué se comprimirá la zona del brazo y sobre todo la del brazo izquierdo? Porque fíjense, una característica que no sé si la habrán notado. Siempre solemos poner el tensiómetro del lado izquierdo. ¿Saben por qué? Porque el brazo, y sobre todo la altura que se pone, que es el brazo, ¿sí? Del lado izquierdo, es la que está más cerca del corazón. ¿Está bien? Entonces, colocamos ahí, inflamos un baloncito hasta determinado nivel de presión, ¿sí? Eso tiene un balón, tiene un reloj de control, ¿sí? Un manómetro, ¿está bien? Que va a estar medido en milímetros de mercurio. Y recuerden, nosotros no decimos 8, 7, 12, 2, no, nosotros vamos a decir 120, 70, 130, 90, porque estamos hablando en milímetros de mercurio, que es como se mide la presión. ¿Está bien? La presión atmosférica ustedes la pueden medir en milímetros de mercurio o en atmósferas de presión. Como nosotros estamos trabajando con gases que van a ingresar a nuestro cuerpo y van a salir, nosotros manejamos, la medida es milímetros de mercurio. ¿Está bien? Y los tensiómetros que ustedes utilizan miden exactamente en esa medida. Ahora, ¿por qué voy a colocar el estetoscopio? Porque voy a escuchar esos ruidos. Necesito escuchar esos ruidos para justamente poder informar cuál es la presión sistólica, ¿sí? Y cuál es la presión diastólica. Cuál es la presión máxima de contracción y cuál es la presión mínima, si ustedes quieren, de relajación. Por eso ustedes hablan de máxima y mínima. En realidad es sistólica y diastólica. Y no es 12,2, 12,4, no. Es 120, 70, 130, 80. ¿Por qué? Porque se mide en milímetros de mercurio. En esta imagen que ustedes tienen acá, ¿sí? Fíjense lo gráfica que es. Estamos haciendo el registro gráfico, el electrocardiograma, de la actividad eléctrica cardíaca. Y a su vez, con esta actividad eléctrica cardíaca, el corazón es como se contrae y se relaja, es decir, realiza ese ciclo cardíaco, ¿sí? Y cómo a través de ese ciclo cardíaco ustedes van a tener dos circulaciones, una menor o pulmonar y una mayor sistémica. Entonces, fíjense cómo con una sola palabra que es fisiología cardiovascular, ustedes pueden hacer 4 o 5 cosas a la vez. Hablar de circulación mayor y menor, hablar de la toma de la presión arterial, ¿sí? O de la tensión arterial, y pueden hablar a su vez de lo que es el ritmo cardíaco con el sistema cardionector y a su vez pueden hablar de un ciclo cardíaco, estas fases alternadas de vaciado y llenado o bien de contracción o relajación o también se lo llama sístole y diástole. Cuando el dibujito se ponga en amarillo significa que se están contrayendo, fíjense, las aurículas. Esa sangre va a pasar después hacia la zona de los ventrículos. Noten los colores de la sangre, azul en el corazón derecho, rojo en el corazón izquierdo, y noten a dónde va esa sangre, cómo es que sigue por esos vasos. Mientras tanto, fíjense a la derecha de la pantalla el registro gráfico y cómo es esa onda P, QRS, ¿sí? Cómo se marca la P cuando hay un llenado en las aurículas y cómo se marca el complejo QRS cuando hay un vaciado directamente ya ventricular. De nuevo, piensen en los ventrículos como estructuras que van a expulsar la sangre, pero que lo van a expulsar con una presión tal, ¿sí? Que tiene que llegar a todas las partes del cuerpito de ustedes. Por eso se habla de circulación sistémica, ¿sí? Porque aparte de un vaso enorme que está acá, que se llama arteria aorta, que mira, ni bien nace, hace un callado y saca las 3 antenitas. Estas antenitas van a dirigir su contenido a lo que es cabeza y cuello. Y de acá, esta arteria aorta se curva, ¿sí? Y desciende. ¿Por qué? Porque ustedes tienen más cuerpo para abajo del corazón. Tenemos tórax, tenemos abdomen y tenemos piernas. ¿Está bien? Tenemos miembros. Entonces, miembros inferiores y superiores, ¿sí? Entonces, necesito que llegue sangre a cada una de las células de mi cuerpo. Por eso estos vasos, que son enormes, van a ir disminuyendo de tamaño a medida que van ingresando en los órganos y los tejidos. Y cuando llegan a las células, estos vasos
van a producir ese intercambio gaseoso, ¿sí? Pero a través de los mismos vasos arteriales, pero que se hicieron tan finitos que se transformaron en vasos capilares. Y estos vasos capilares, una vez que dejan el oxígeno, ¿sí? Cambian de color y se transforman en vasos capilares venosos y retornan a la circulación general a través del corazón derecho por estas dos venas, o la superior si estamos en cabeza y cuello, o bien la vena cava inferior si estamos del cuellito para abajo, ¿está bien? Del tórax para abajo, ¿está? Fíjense los registros, cómo es el registro eléctrico, ¿sí? Y cómo se puede hacer un registro eléctrico en paralelo de lo que está sucediendo en el corazón, que nosotros, insisto, no lo vemos, no lo sentimos y ni mucho menos lo controlamos, ¿sí? Y entonces ahora tienen la imagen que tanto quieren, que tanto les encanta, ¿sí? ¡Tarán! Acá tienen. Fíjate lo que dice ahí. Tensión arterial. Sistólica, ¿sí? Y diastólica. Ustedes ahora ya saben que sístole es contracción y diástole es relajación, ¿sí? Entonces, ahí viene. Miren la imagen de la izquierda. Lo que estamos haciendo es midiendo justamente la presión arterial de un paciente. Y de nuevo, chicos, a ustedes al paciente lo están viendo de frente, ¿sí? Por lo tanto, este sería el brazo, el miembro superior izquierdo del señor. Y fíjense, yo voy a colocar el manguito justamente en el brazo, ¿sí? Izquierdo del señor. Automáticamente coloco el estetoscopio, ¿sí? En este caso es un tensiómetro digital, ¿sí? Pero si lo hago con el que nosotros trabajamos siempre, con ese manguito, voy a tener un manómetro en la mano. Ese manómetro es un reloj, ¿sí? Que va a estar medido en milímetros de mercurio y que va a tener asociado un balón. Como yo voy a tomar con un aparato viejo, no con uno digital, ¿sí? Lo primero y lo que les recomiendo de corazón para que aprendan bien a tomar la tensión arterial a un paciente es que ustedes aprendan a tomarla con el estetoscopio en la mano. Por varias cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con una cuestión clínica para que ustedes se acostumbren a escuchar el ruido sanguíneo. Esto es un poco lo que en las clases comentamos de que cómo fluye la sangre, ¿sí? La sangre fluye como si fuera un río, suave. Eso se llama flujo laminar. Cuando se detecta algún tipo de patología a nivel vascular, este flujo deja de ser laminar y se transforma en flujo turbulento, empieza a haber más ruido en la circulación general. Y esto se escucha con el estetoscopio, de la misma manera que se escucha cuando ustedes ocultan a un paciente con el estetoscopio desde el punto de vista pulmonar. Cuando el médico a ustedes los sienta en la camilla y les dicen inspire y expire, y en algún momento por ahí le dice tosa, ¿sí? Lo que se está haciendo básicamente es recorriendo todo lo largo de ambos pulmones, por eso se oculta desde la espalda, ¿sí? Desde el dorso de ustedes, y lo que estoy escuchando es cómo respirás, a ver si esa respiración es normal, si ventilás normal, o en el medio se escucha algún ruido extraño. Acá va a pasar lo mismo. Yo voy a colocar el estetoscopio específicamente en un determinado lugar, sobre todo en la cara interna de lo que es el antebrazo y el brazo, donde hay justamente una arteria ahí súper importante. Y lo que voy a empezar a escuchar en paralelo es el flujo sanguíneo. Paralelo a esto voy a buscar el pulso radial. ¿Está bien? Cuando lo siento, clavo el estetoscopio. Y ahí empiezo a inflar el manómetro. ¿Hasta dónde? Bueno, algunos insuflan hasta 180 mililitros de mercurio, otros hasta 120, depende. Lo que sí sabemos es que cuando llego a ese valor en el manómetro, cierro abro la gomita, ¿sí? Y voy a empezar a sentir cómo empiezo a perder aire. Pero en determinado momento, ustedes van a escuchar un ruido, tuk, loop, es el primero. Esa es la presión sistólica, es la presión de contracción. Ustedes ya saben que sistole es contracción, ¿sí? Y el último latido que yo voy a escuchar, dup, ese último, sí tiene que ver con lo que es la presión diastólica, la de relajación, la última gota de sangre que salió. ¿Está bien? Sístole, expulso, escupo, diástole, ay, me relajo. Entonces, acá tienen más o menos los valores que se estipulan como valores normales, ¿sí? Y lo que se van a llamar valores alterados de la presión arterial, ¿sí?
cuándo es una valoración alta, cuándo es una valoración muy alta y cuándo ya es directamente, pero tremendamente alta, ¿sí? Donde hay que tener mucho cuidado con el manejo del balance hidroelectrolítico, se llama así, o del medio interno de los pacientes. Acá es cuando ustedes muchas veces van a escuchar que los pacientes van al médico y les dan, por ejemplo, un diurético para bajar la presión. Hay que tener cuidado con eso. No estoy diciendo que no sirva. Digo, hay que tener cuidado porque hay que tener cuidado en la valoración previa del paciente. Si es un paciente hipertenso, que encima es diabético, tiene muchos problemas en los riñones y encima yo le voy a dar un diurético, lo que significa que voy a poner a trabajar el doble a ese riñón que por ahí ya no anda, es decir, está insuficiente. Entonces, en vez de ayudarlo, yo lo que estoy haciendo es más complicarlo que otra cosa. ¿Sí? Acá les dejo la tablita. Eso que ven a la izquierda es una imagen de un tensiómetro que es digital, ¿sí? No estoy diciendo que no sirvan, pero simplemente revisen las pilas cada tanto, más si lo usan seguido. Y si no tenemos el común, el tensiómetro de pared, ¿sí? O bien el que yo llevo en la carterita, ¿sí? Que ustedes llevan en el bolsito ese, el esfingomanómetro. Esta es una imagen para que ustedes la tengan, ¿sí? Sáquenle fotos, fíjense, por ahí les sirve para enfermería, que están cursando justo enfermería, con algunas definiciones que por ahí los van a sacar de algún apuro, ¿sí? Del lado derecho de la pantalla tienen la definición de lo que es el pulso arterial versus lo que es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia cardíaca, ¿está bien? Cómo y específicamente dónde conviene tomarla, por qué, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos con el pulgar? Acuérdense. Y básicamente del lado derecho de la pantalla, los principales lugares topográficos y anatómicos donde yo puedo encontrar pulso en caso de no encontrarlo en otro lado. Chicos, hagan la prueba y prueben a ver si encuentran el pulso carotidio. Yo les aseguro que lo van a encontrar. Más o menos, pálpense la nuez de Adán, unos 2, 3 traveses de dedo, es decir, vayan con los deditos caminando hacia el costado, hacia la región del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y ahí van a encontrar alguna que otra cosa. Esperemos que los encuentren, búsquenlo. Traten de jugar buscando a ver si encuentran alguno de todos los que aparecen por acá, ¿sí? No le tengan miedo a jugar con el estetoscopio, no le tengan miedo a probar con el tensiómetro, porque también es la única manera en que ustedes también van a probar, ¿sí? Van a aprender. Entonces, fíjense si encuentran el pulso popliteo también, es un poquito más profundo, pero por ahí sí. Al que sí estoy segura que van a encontrar y rápido es al pulso tibial, ¿sí? Es al pulso en realidad del tobillo, tienen que buscar por esa zona, por ahí lo van a encontrar relativamente rápido, ¿sí? Es una imagen más que nada ilustrativa, topográfica, para que ustedes lo tengan en la práctica, ¿está bien? ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo una vez que sale de la arteria aorta? Piensen que la arteria aorta, que tiene que llevar sangre a todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Esta arteria aorta obviamente va a ir disminuyendo de tamaño también, ¿está? Y las ramas van a ir disminuyendo de tamaño. Por lo tanto, chicos, este flujo sanguíneo va a ir disminuyendo la velocidad. Piensen, por ejemplo, voy a tirar un dato así medio tirado, ¿sí? De los pelos, pero es verdad. El flujo sanguíneo que llega al riñón, por ejemplo, para que esa sangre arterial se limpie y ustedes sacren toda la basura que tienen transitando, llega con una velocidad de 60 milímetros de mercurio. Esto es como si ustedes vinieran con un auto en la ruta de 120 kilómetros por hora. Cuando esa sangre contacta con ciertas estructuras vasculares que hay dentro del riñón, que se llaman nefrones, que es como un AISA adentro de ustedes, esta sangre se va a filtrar, ¿sí? Y la sangre va a disminuir la velocidad. El flujo sanguíneo va a disminuir esa velocidad. Va a pasar de los 60 milímetros de mercurio a tener, por ejemplo, 20. En la vida real pasa absolutamente lo mismo. Solamente que ustedes por ahí no le prestan atención. Cuando ustedes están haciendo deporte, se agitan, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. Pero como están gastando energía, ¿sí? Y el estar gastando energía significa que estoy poniendo a trabajar a mi cuerpo, estoy poniendo a trabajar a los músculos. El corazón es un músculo. Por lo tanto, en reposo, el flujo sanguíneo de ustedes
va a ser de un número determinado, mientras que caminando, como el gasto energético va a ser mayor, caminando no, haciendo el ejercicio, el flujo cardíaco o el flujo de sangre va a ser otro número, porque voy a necesitar más energía. ¿Sí? ¿Cómo la genero? ¿Por qué hay tanta diferencia? Fíjense, el volumen sanguíneo de una persona normal en reposo es entre 5 a 7 litros de sangre. ¿Sí? Perdón, 7 litros por minuto de sangre que recircula permanentemente. ¿Sí? Permanentemente está recirculando. La circulación de ustedes es doble, acuérdense. Ahora, cuando el señor hace ejercicio, está gastando energía. Gastar energía significa que hace trabajo muscular. Los músculos generan calor, ¿está bien? Por lo tanto, ¿sí? Como yo voy a necesitar, porque mi cuerpo sabe que vos estás entrenando y no entrenas nunca, voy a necesitar más energía, más capacidad para bancarme ese ejercicio extremo. Por lo tanto, fíjense cómo cambia la velocidad de flujo. Pasa desde los 5 litros por minuto en estado de reposo a, fíjense, 25 litros por minuto, ¿sí? En el caso de estar haciendo ejercicio. ¿Está bien? Esa es una de las maneras para comprobar efectivamente las variaciones en cuanto a la actividad cardíaca. Otro ejemplo para que ustedes puedan comprobar cómo varía la actividad cardíaca es, por ejemplo, cuando ustedes están en una reunión, la están pasando bien y de golpe se empiezan a reír y no pueden parar de reírse. Bueno, cuando ustedes no pueden parar de reírse al borde del llanto, la frecuencia, por ejemplo, cardíaca, va a estar justamente cambiada. Ahora, cuando ustedes están por dormir y ustedes están en la cama en modo casi off, que se están apagando, automáticamente el cuerpo de ustedes se empieza a apagar. Va a empezar a disminuir esa frecuencia cardíaca y va a empezar a disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Tanto así que ustedes se van a dormir y hasta se van a olvidar de que se quedaron dormidos. A veces incluso se van a despertar con un propio ronquido, ¿sí? Eso es porque entran en fase de apnea directamente. O sea, no es que se quedan sin aire, eso, no quiero decir eso. Quiero decir que va a disminuir la frecuencia respiratoria porque cuando ustedes se duermen, el cuerpo de ustedes se pone en modo off. Y en ese modo off es cuando aprovecha esas horitas que vos te acostás a dormir a arreglar todo el desastre que durante el día le hacemos al cuerpo. Eso se llama sistema nervioso parasimpático y es el que arregla. Pero el que ustedes tienen prendido todo el día se llama sistema nervioso simpático, porque está en alerta permanentemente. Ahora, yo les había hablado de esta recirculación, la circulación es doble. Bueno, tiene que ver justamente con esto, con el flujo sanguíneo, con lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. El gasto cardíaco, chicos, es una medida que va directamente vinculada a la frecuencia cardíaca, es decir, a la cantidad de veces que late el corazón, ¿sí? Y a justamente el volumen, ¿sí? De líquido que sale, digamos, del corazón. ¿Está bien? Fíjense, el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsada por cada unidad de tiempo. ¿Por quién? Justamente por los ventrículos. ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto que late mi corazón, ¿sí? Por justamente la cantidad de litros, ¿sí? De sangre que hay cada vez que el nódulo sinusal tira la alerta. Conclusión, el gasto cardíaco de una persona, vamos a decir, de un peso promedio, es de 5 litros por minuto y es lo que vimos en la diapositiva anterior, en reposo. Pero acuérdense, cuando nosotros entramos en modo on, en modo actividad, yo voy a quemar energía, voy a necesitar energía, quemo calorías. Las calorías son unidades de calor, ¿sí? Los calores, las unidades de calor vienen del trabajo muscular. ¿Sí? Ustedes no entrenan nunca y de golpe quieren correr una maratón. Eso implica trabajo muscular. Cuando el músculo trabaja, libera energía, aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, yo tengo que poner más energía para bancarme el partido hasta que termine, ¿sí? Diría un futbolista. Por lo tanto, tengo que aumentar, ¿sí? La cantidad de flujo sanguíneo, porque entre otras cosas, necesito que me llegue mucha agua al tanque para estar concentrado en todo lo que estoy haciendo. Para que ustedes se den una idea, cada vez que ustedes van a la universidad, ustedes pasan muchas horas dentro de la universidad.
Y si ustedes vienen muy cansados, ¿sí? Por supuesto que su gasto cardíaco va a ser distinto al de otra persona, porque ustedes ya vienen cansados. Ustedes imagínense que hace 2 días que no duermen y van a cursar en la universidad y se tienen que fumar todo el día. Obviamente que su actividad cerebral va a estar un poco más disminuida que la del resto y se van a dormir. Y es normal que eso pase, ¿sí? Ahora, un tipo que directamente va a la universidad a cursar y duerme 32 horas por día, ¿sí? O no sé cuántas horas por día, va a estar más despierto que nadie. Por ende, también va a variar, ¿sí? Estos son datos a color que yo les cuento, ustedes los pueden tomar, los pueden dejar, pero más o menos para que los vinculen con lo que pasa en la cotidianeidad, ¿sí? Acuérdense, cuando hablamos de fisiología cardiovascular estamos hablando de 3 procesos que están asociados. El ciclo cardíaco con su sístole y diástole, el ciclo cardionector o el sistema cardionector, que es el sistema eléctrico de regulación del ciclo cardíaco, ¿sí? O sea, de la sístole y de la diástole, que está determinado por esos impulsos eléctricos que tira el marcapasos fisiológico que ustedes tienen. Puedo registrar yo esto que está pasando en el corazón a través de 2 cosas. Cosa 1, el electrocardiograma, que es el registro gráfico de cada una de las cosas que yo les acabo de decir. Y cosa número 2, a través de la medición de superficie de lo que es la presión arterial. ¿Sí? Recuerden ustedes las características, o mejor dicho, no las características, no, sino las diferencias entre lo que es el pulso y la frecuencia, ¿sí? Recuerden que cuando la frecuencia está acelerada hablamos de una taquicardia y cuando está disminuida hablamos de una braquicardia. Similar cuestión es lo que pasa en el aparato respiratorio. Pero fundamentalmente recuerden que nosotros no podemos hablar de algo cardíaco si no existiera algo respiratorio. Por algo el diagnóstico es parocardio respiratorio, ¿sí? Uno no puede estar sin el otro y el otro no puede vivir sin el otro. Y viceversa, porque justamente hay uno que oxigena la sangre del otro. ¿Está bien? Nos vamos a ver en las próximas entregas. Y bueno, nada, les mando un cariño enorme a todos, espero haberlos ayudado. Saben cómo contactarme, así que cualquier cosa me avisan lo que necesitan. Y nada, les mando un saludo enorme, gracias por la paciencia, por estar ahí. Y bueno, nada, descansen, les mando un saludo enorme.